Perderme tanto. A ver, ahí estoy. Ok, ok. Entonces, bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a seguir hablando de inferencia bayesiana, ¿no? Entonces voy a recapitular un poco. Yo aquí voy a volver a hablar una y otra vez sobre, digamos, lo que habíamos dicho en la clase pasada, porque es importante y es probable que nos tome un poquito de tiempo ir interiorizando estos conceptos. Entonces, habíamos dicho, lo importante de la clase pasada era que íbamos a aprovechar de alguna manera el teorema de Bayes, que el teorema de Bayes nos permitía a nosotros trabajar sobre los condicionales, ¿no?, de las funciones de densidad de probabilidad. Y lo que me permitía a mí era darle vuelta a un condicional. Pensando entonces en que yo podía tener un condicional de una función de densidad de probabilidad de una variable conocida otra, y esos condicionales lo podía dar vuelta, ¿no? A esto que tenemos allí, que era ahora la variable que tenía conocida, ahora esa es la variable que yo quiero dejar expresada en, en su totalidad, mientras que quisiera tener conocida la otra variable. Entonces, en un problema, digamos, de dos variables, donde veíamos entonces algo de este estilo, teníamos la variable x1, x2, y teníamos entonces que ellas están o no están correlacionadas, eso no importa. Lo que nos interesaba era que nosotros teníamos entonces la función de densidad de probabilidad que describía las dos variables simultáneas, y teníamos entonces el condicional, por ejemplo, de cómo varía o cómo es la descripción de la variable x1 conocida x2, y el inverso, ¿no? El cómo es la variable x2 conocida x1. Y justamente el teorema de Bayes nos permitía a nosotros ir de un condicional al otro, ¿no? Darle vuelta a ese condicional. Y la interpretación gráfica, bueno, era esa que colocábamos aquí, ¿no? Que justamente esta parte azul correspondía al conocer x1 y tener entonces la variabilidad en x2, y que por el contrario entonces la variable o la función verde nos decía a nosotros, esta función verde nos decía que conocido x2, yo podía ver cómo varía entonces x1, ¿sí? Entonces lo que queríamos al final es de la función de densidad de probabilidad azul pasar a la verde. Y vamos a ver entonces en qué podemos aprovechar eso para nuestros análisis un poco más ingenieriles. Y habíamos dicho entonces que se podían hacer tres cosas, sin embargo no habíamos empezado a hablar de esas tres cosas, ¿no? La primera era identificar parámetros de un sistema. Tenemos caja negra y tenemos mediciones experimentales de la entrada y la salida, y yo puedo sintonizar los parámetros que van dentro de la caja negra para hacerle coincidir a esas mediciones que yo tengo. Eso es lo que es identificación de parámetros. Una vez que yo tengo identificados esos parámetros y tengo ahora la incertidumbre en esos parámetros que ya están identificados, ya están actualizados, perdón, yo lo que puedo hacer ahora es hacer la propagación. Y eso es lo que nosotros veníamos haciendo con Monte Carlo, ¿no? Era, tengo una variabilidad en los parámetros del modelo, y lo que hago es propagar. Y lo otro que vamos a tratar de ver es lo que es la selección de modelos, que es cuando yo tengo distintas cajas negras con distintos grados de complejidad y de precisión. Yo puedo entonces, teniendo datos experimentales, seleccionar cuál es la caja negra que se dice que cumple con la parsimonia, es decir, que tiene la mayor precisión con la menor complejidad, de manera simultánea, o ponderando simultáneamente ambos parámetros, ¿no? Complejidad y precisión. Entonces voy a recuperar un poquito lo que vimos en la clase pasada, que fue el concepto de la función de verosimilitud o el likelihood function, ¿no? La función de likelihood. Voy a volver a recuperar esto porque me parece que es importante. Nosotros entonces decíamos que tenemos una caja negra. La caja negra tenemos un parámetro z, un parámetro u y un parámetro θ, que el z es la salida, u la entrada, θ es los parámetros del modelo, de la caja negra. Entonces yo decía que a esa salida, ¿verdad?, yo le puedo agregar un error, ¿sí? O estoy forzado a tener que agregarle
a esta salida un error, ¿sí? Y ese error va a ser lo que nosotros vamos a llamar las discrepancias entre lo que yo observo y lo que yo predigo, ¿sí? Entonces, ese E que está allí, nosotros típicamente vamos a decir que es una función gaussiana centrada en cero y con una desviación estándar específica o una varianza específica. De tal manera que la sumatoria de estas dos cosas yo la voy a llamar I. Es decir, I va a ser la observación predicha por mí. Y cuando yo hablo de observación significa la predicción del modelo más el error. Siempre que yo hablo de observación voy a estar hablando o de la observación real que yo tengo a través de un instrumento, ¿sí? O la observación teórica, que sería la caja negra, que es determinista, más mi error, que es aleatorio. Entonces, la observación que yo estoy haciendo como predicción, en este caso, que es ese valor I, I es una función de densidad de probabilidad porque el valor del error o el error es una función de densidad de probabilidad. Entonces, nosotros lo que decimos es que al nosotros tener una constante que es, o un valor determinista z, más un error aleatorio, y ese error tiene una función gaussiana, yo voy a decir que ahora esa función o esa observación predicha va a tener una forma que es parecida a la del error, en el sentido que va a tener la misma distribución que el error, es decir, se va a distribuir normal, pero va a estar centrada en el valor z y va a tener una dispersión o una densidad, una desviación estándar que es igual a la del error. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos diciendo acá. Si lo colocamos nuevamente en una gráfica parecida a la que yo coloqué en la clase pasada, si yo ahora impongo un teta, ¿sí? Estoy imponiendo un teta, lo fijo, ¿sí? Y ahora yo hago una predicción sobre un valor de u, es decir, yo voy a fijar teta y voy a fijar un u. Me fijo aquí un valor de u. Entonces, cuando yo evalúo mi caja negra, la caja negra me da a mí un número, porque estoy evaluando un teta y un u. Eso hace entonces que yo tenga acá un punto, ¿sí? Y este punto tiene amplitud z, o sea, altura z, ¿sí? Porque es mi modelo predictivo, es la caja negra lo que está ahí. Ahora, a esa predicción yo le estoy sumando a un gaussiano. Por lo tanto, ahora, yo, si quisiera graficar cuánto es I, ¿verdad? Yo necesito, I ahora es una función que es gaussiana, pero que está centrada en z. Entonces, esa función gaussiana va a ser una cosa así, ¿sí? Entonces, si yo por lo menos aquí estoy graficando, si vemos el gráfico así, ¿verdad? Yo estoy graficando acá abajo, estoy graficando I, y esto que está aquí arriba sería la función de densidad de probabilidad de I. Y esa función de densidad de probabilidad de I es esta que está acá, ¿sí? Esa función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que si yo tengo ahora un resultado observado a través real, es decir, a través de una medición experimental, y lo voy a poner aquí en un color azul, ¿verdad? Para la misma referencia aquí de este U que yo estoy utilizando y para el mismo, independientemente si es el mismo teta o no. O sea, si yo tengo ahora un valor observado real y ese valor observado está por acá, ¿sí? Voy a llamar entonces a este valor que es un I gorro, ¿sí? Ese I gorro ahora es un número porque es un valor medido, ¿sí? Lo estoy obteniendo de una medición, ¿sí? No es una función de densidad de probabilidad, es un número. Entonces yo lo que voy a hacer es a evaluar en mi función de densidad de probabilidad roja, que es la función que yo, la predicción que yo estoy haciendo de la observación con mi modelo. Yo ahora voy a evaluar
ese valor observado en esa predicción. De tal manera de yo poder encontrar entonces, ¿sí?, cuál es esa diferencia en esa línea horizontal, ¿sí? Es decir, cuál es el valor de esta función evaluado en la observación que yo estoy haciendo. Y yo lo que quisiera es que eso fuese máximo, porque el hecho de que sea máximo lo que indica, lo que indica, o lo que indicaría, sería que ahora, y voy a traerme este punto acá también, lo que hace es que, entonces, la observación no cambia. Si el punto azul no puede cambiar, lo que sí puede cambiar es que ahora, al yo cambiar teta, teta lo que hace es que esta función de densidad de probabilidad o sube o baja, ¿sí? El sigma, la dispersión de esa función está dada por el error. Entonces, esa dispersión yo no la puedo cambiar a menos que cambie el sigma e del error. Pero yo lo que hago es, entonces, mover esa función roja a lo largo de mi valor específico U, que es la entrada, de tal manera de yo tratar de buscar el momento en el cual la evaluación del punto azul sobre la curva roja caiga justamente en un máximo. Esto me falta. Voy a colocar esto un poquito más acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo buscamos es, si el teta que yo supuse es muy malo, yo estoy por acá abajo. Y resulta entonces que cuando yo evalúo el punto azul en la curva roja, la altura de, la curva, de esa función, que sería esta que está acá, me da muy pequeño. Es decir, la evaluación de esto me daría casi cero. Por el contrario, entonces, si yo ahora estoy en un punto muy cercano al valor real, cuando yo evalúo el punto azul en la curva roja, me da que entonces este valor es el más alto posible. Entonces yo lo que estoy tratando de buscar es cuál es el valor de teta que maximiza esa curva roja. Y esa curva roja entonces es lo que nosotros llamamos likelihood. Pero tenemos que hacer la salvedad de algo muy importante, que es la formalidad de qué es lo que nosotros estamos asumiendo conocido. Y yo aquí estoy asumiendo conocido tanto U como teta, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que al evaluar esa función en la observación, yo quiero que esa función sea máxima, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si tuviese una sola observación, como es este caso. Entonces, también habíamos dicho que aquí había una analogía porque, con respecto a lo que uno hacía en mínimos cuadrados, porque una... em, voy a borrar esto aquí, borrar esto acá, ¿sí? Y voy a tener que esto es z acá, ¿sí? El z predicho para el teta que yo estoy utilizando y el u que yo estoy utilizando. Entonces esto sería el u gorro y esto sería entonces, ese punto sería la predicción de la caja negra. Le monto el error, es la curva roja, y entonces ahora lo que yo hago es evalúo la observación en la curva roja. Entonces esta observación que está acá es la que yo evalúo en la curva roja y yo quiero hacer entonces que esta línea sea máxima. Entonces, y trato de hacer que esa línea sea máxima moviendo la curva roja, porque el punto azul no se puede mover, el punto azul es la observación. Y lo otro que lo que es análogo a esto es disminuir esta distancia que está acá, ¿sí? Entonces, mientras la distancia azul se maximiza, la distancia roja se minimiza. Entonces, cuando yo hago mínimos cuadrados, yo lo que estoy viendo o es enfocando el problema en la línea roja, y cuando yo lo que hago es un principio de máxima verosimilitud, yo lo que hago es maximizar la distancia azul. Sin embargo, las dos cosas ocurren simultáneamente, ¿sí? Entonces, los dos esquemas tienen una conexión. Ok, nosotros, ajá, ¿hay una pregunta?
Sí, ¿qué pasa si no es normal la distribución del error? ¿Vale igual esta Sí, suposición? es igual, ¿sí? Ok, Lo único que cambia es la función de la curva roja, ¿sí? ya, perfecto. Pero es igual. Al tú colocar acá otra función, lo que vas a tener aquí es la misma función, pero corrida, ¿sí? Trasladada. Lo importante es que esta función que tú colocas acá como error tenga media cero. Eso es lo importante, porque eso es lo que garantiza que tu predicción de la observación no esté sesgada, no tenga un Ah, bias, ya, ¿sí? claro. Entonces uno siempre tiene que garantizar que cualquiera, tú puedes colocar cualquier distribución siempre y cuando esté centrada en cero si es aditiva. Es decir, si tú la sumas. Yo también puedo colocar un error que sea multiplicativo, o sea, que multiplique al z y ahí la media tiene que ser 1. ¿Sí? Pero Mm, sí, esto sirve para cualquier cosa. gracias. Ok. Entonces, teniendo esto en mente, lo que nosotros hacíamos era definir cuando tenemos ahora múltiples puntos, ¿verdad? De medición. Entonces ahora yo tengo otro punto de medición por acá y otro punto de medición por acá. Por lo tanto, voy a tener también entonces otra curva, otro valor de esa línea azul que está ahí y así sucesivamente. Y lo que tengo que hacer entonces es asumir una relación entre esas mediciones, esas observaciones. Y lo que uno típicamente hace es asumir independencia. Eso significa que esta función roja y esta función azul yo las puedo multiplicar de manera directa. Cuando yo tengo independencia de variables, yo lo que puedo decir es que el PDF de las dos variables juntas, como esas dos variables son independientes, entonces es la multiplicación de sus PDF. Entonces, una variable independiente de otra variable, el PDF de las dos variables juntas es el PDF de una variable multiplicado por el PDF de la otra variable. Y eso es lo que uno hace entonces acá abajo, donde yo tengo, esta sería como la curva roja, em, o la curva para el primer punto de, de medición evaluado en el punto de medición. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿sí? Esto que tenemos acá, como yo estoy evaluando en la observación, la ecuación que está acá sería esta ecuación roja que está allí. Pero como yo la estoy evaluando, yo me estoy quedando con el punto, o sea, con esta altura que está ahí. Por lo tanto, todo, toda esta expresión que está acá es un número, es una función evaluada en un punto. Y ese punto en el que se evalúa es la observación. Entonces, esto es la función evaluada en la observación 1, la función evaluada en la observación 2 y así sucesivamente. Y lo que nosotros entonces hacemos ahora es que vamos a tener todas esas observaciones, esas funciones PDF evaluadas en la observación, y lo que voy a hacer es multiplicarlas, asumiendo independencia, que es lo que está detrás. Y a esa multiplicación es lo que nosotros llamamos la función del likelihood. Y esa función del likelihood, si nosotros la trabajamos un poco, es decir, si nosotros ahora colocamos esta expresión por esta expresión por esta expresión, nos vamos a dar cuenta que llegamos a algo de esta manera. Porque si nosotros nos damos cuenta, estos términos son constantes, por lo tanto son m veces ese término, que justamente es esto que está acá, m veces ese término, y lo otro que tenemos es que este exponencial, entonces viene una exponencial por otra exponencial, por lo tanto es la exponencial por lo que está arriba en el exponente, todo sumado. Y por eso aparece esta sumatoria que está acá. Esto entonces conviene, ¿sí? Lo voy a colocar acá arriba. Me voy a permitir llevar esto acá arriba. Esto conviene expresarlo de otra forma. Y la forma en que conviene expresarlo es multiplicando acá abajo por un m y colocando acá arriba por un m. De tal forma que ahora mi likelihood yo lo puedo, y lo voy a colocar acá,
yo lo voy a colocar como 1 sobre la raíz de sigma e cuadrado, 2pi, esto va a la m, y esto va a ser el exponencial, y voy a sacar de acá, voy a colocar que esto es un menos m sobre 2 sigma e cuadrado, y voy a colocar aquí esto por una función j que va a depender de teta, y esa función j es 1 sobre m por la sumatoria de lo que yo estoy llamando ahí todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y este j es importante porque ese j es lo que se conoce como el error medio cuadrático. Entonces, si ustedes se fijan, son las diferencias de mi caja negra, que es el F, que está ahí, la medición, que es el I gorro. Entonces, la diferencia entre ellas dos, elevadas al cuadrado, sumadas en todos los puntos que observé, en todas las mediciones, y dividido entre el número de puntos. Sí, es el error medio cuadrático. Entonces, cuando el likelihood es gaussiano, centrado en cero, es decir, cuando el error es aditivo, centrado en cero, y, y es gaussiano, entonces yo puedo decir que esta es mi función del likelihood. ¿Sí? Y yo puedo trabajar entonces derechamente con esta expresión que está acá o con estas expresiones que están acá abajo. Es lo mismo, en verdad. Lo importante es que de ahora en adelante nosotros vamos a llamar a esa función de esta forma, ¿no? Con esta nomenclatura que está aquí. ¿Sí? Y cuya interpretación es tener la predicción de la observación asumiendo que conozco los datos de entrada y asumiendo que conozco un teta. ¿Sí? Es decir, que el teta es conocido. No que tengo el valor correcto, sino que estoy asumiendo que no es incierto. ¿Sí? Que no es incierto. Ok. Vamos a avanzar entonces. Eso fue lo que vimos nosotros en la clase pasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el likelihood? ¿Sí? Fíjense que el likelihood, y yo quiero retomar, por eso esta expresión, voy a borrar esto para remarcar solo lo importante. Yo quiero retomar esta expresión que está acá. Cuando ahora nosotros metemos el tema bayesiano, recuérdense que lo que me permite a mí es darle vuelta al condicional. Yo pudiera, a través de Bayes, poder darle vuelta a ese condicional, de tal forma de tener ahora algo de este estilo. ¿Sí? Imagínense que el 1 estuviese. Lo que estoy haciendo entonces, el likelihood me dice a mí cuál es la función de densidad de probabilidad de la observación, es decir, de la observación que yo estoy prediciendo, cuál es el PDF del valor observable, asumiendo que conozco los parámetros de la caja negra. Y cuando yo le doy vuelta, yo lo que estoy diciendo es que voy a tener la función de densidad de probabilidad de los parámetros de la caja negra, asumiendo que conozco la observación. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Cuando yo le doy vuelta, entonces, o cuando aplico el teorema de Bayes, el teorema de Bayes lo que me dice a mí es justamente es que a partir de la función del likelihood, yo puedo darle vuelta al condicional para saber cuál es la función de densidad de probabilidad de los parámetros de la caja negra, pero ahora conocido, con el condicional, conocido las mediciones experimentales. Es decir, que estoy utilizando las mediciones experimentales para actualizar los parámetros dentro de la caja negra. Entonces, volviendo a conectar acá arriba al principio, vamos a hablar ahora de identificación de parámetros. ¿Sí? Y para eso entonces tenemos que hablar, por eso voy a colocar aquí, vamos a hablar entonces ahora de identificación de parámetros.
Y vamos a hablar entonces del teorema de Bayes. El teorema de Bayes. El teorema de Bayes es lo que está acá, ¿sí? Donde entonces yo tengo el condicional teta y d, entiendan d como data experimental, la data que yo tengo observación, tanto entrada como salida, ¿no? Lo que data para nuestro caso va a ser el conjunto de U y EI, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a llamar como D, toda la data observable, la que es colectada. Entonces yo lo que puedo hacer es entender ese término como la función del likelihood, y ahora lo que yo coloco acá es la función como yo creo que se distribuye los parámetros de la caja negra. Entonces lo que estamos diciendo es que yo tengo mi caja negra, tengo los tetas y tengo una data, ¿sí?, que tiene los pares entrada-salida. Entonces lo que yo digo nuevamente es que este primer término del teorema de Bayes, ese es el teorema de Bayes. A ver, esto es teorema de Bayes, es la definición del teorema de Bayes. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esta parte del teorema de Bayes es lo que se conoce como la función de verosimilitud o el likelihood function, y esto que está acá es como yo creo a priori que se distribuyen los parámetros de mi caja negra. Es decir, es como yo creo antes de hacer la actualización, antes de yo tener las mediciones experimentales, es la incertidumbre que yo creo que hay en teta. Entonces yo tengo mi módulo de elasticidad y yo le pido al fabricante, dame la desviación, el valor medio del módulo de elasticidad y la desviación estándar del módulo de elasticidad. Él me da esos valores y yo digo, bueno, eso se comporta de manera gaussiana. Y yo voy a decir entonces que el módulo de elasticidad es gaussiano con ese valor medio y con esa desviación estándar. Pero yo ahora empiezo a hacer pruebas, ensayos de tracción, y empiezo a tener mediciones experimentales. Y ahora, teniendo yo las mediciones experimentales, yo puedo actualizar esta función de densidad de probabilidad, que es del módulo de elasticidad. Entonces, esa función actualizada es lo que nosotros o lo que nosotros tenemos de este lado de aquí, ¿sí? Es condicional a los datos experimentales. Entonces, fíjense que esta parte que está acá no tiene un condicional. Eso quiere decir que no está condicionada a tener los datos experimentales. Por lo tanto, esto que está acá se le conoce como el prior, porque justamente no está condicionado a conocer nada. Es lo que es mi intuición general que yo tengo de primera mano, en la primera vista del problema. A esto que tenemos aquí, que sería la actualización de esa función, se le conoce como posterior. Y lo que tenemos acá, que lo voy a colocar en verde, es lo que ya sabemos que es el likelihood. La función del likelihood. Y lo que está en el denominador es una constante de integración para normalizar el PDF que está arriba para que su integral sea 1. Entonces, el denominador, ¿sí?, esto es simplemente, el denominador es la integral del numerador. ¿Sí? Es el numerador integrado, es el área que hay bajo la función que está en el numerador. Entonces, esto es para nosotros una constante. Y esa constante se le conoce como evidencia. ¿Sí? Se le llama así. Entonces, el teorema de Bayes consta de estas tres cosas. Es el likelihood, el prior, el posterior, bueno, en realidad 4, y la evidencia, que es la constante de normalización. Ok. Fíjense una cosa, yo necesito que ustedes comprendan que el posterior, ¿sí?, es una función de densidad de probabilidad. Esto que está acá es una función de densidad de probabilidad.
Es decir, que lo que yo obtengo cuando hago la identificación de parámetros no es un valor de teta, sino es una función de densidad de probabilidad de teta. Por lo cual, yo esperaría que si hago mi trabajo bien y si las observaciones son importantes, yo esperaría que la dispersión que yo tengo acá en el prior, es decir, el ancho, mi suposición inicial, la desviación estándar que me dio a mí el fabricante, yo esperaría que esa distribución fuese muchísimo más dispersa que la que yo estoy obteniendo con mis datos experimentales. ¿Sí? Pongan el caso en que tienen el caso extremo donde hacen ustedes un solo ensayo, están haciendo ensayos de tracción. Y entonces ustedes tienen el valor que les dice el fabricante, pero el fabricante les dice, mira, tengo mi módulo de elasticidad tiene 200 gigapascales de valor medio, y eso tiene una desviación estándar del 10%. Entonces yo digo, bueno, voy a decir que mi prior es eso, es una distribución normal con ese valor medio y con esa desviación estándar. Pero ahora yo vengo y obtengo, mi fabricante me vendió un fierro y yo ahora agarro ese fierro, que es un fierro, nada más, y hago un ensayo de tracción. Por lo tanto, ese fierro tiene un valor de módulo de elasticidad. Evidentemente no es una función, no es que si yo hago un ensayo hoy y mañana me van a dar números distintos, sino que ese material tiene una propiedad específica, solamente que yo no conozco esa propiedad. Y esa propiedad debería estar enmarcada dentro de esta función, ¿sí? Debería estar comprendida dentro de esa función. Entonces yo esperaría que al hacer mi análisis, lo que yo tengo acá como salida va a ser una nueva función de densidad de probabilidad, pero cuya dispersión va a ser pequeñísima. En el caso extremo yo tendría un delta de Dirac ahí, ¿sí? Tendría un valor puntual que ya deja de ser aleatorio, es determinista, ¿verdad? Porque tendría el valor real de esa modulasticidad que yo estoy observando. Entonces yo siempre espero que el posterior, ¿sí? Que el posterior, que está acá, sea una función de densidad de probabilidad con una dispersión muy pequeña. ¿Sí? Si no es así, estoy haciendo el trabajo mal. En el sentido de que las observaciones me están dando información que no es relevante, o simplemente estoy haciendo mi cálculo completamente errado. Ok. Entendiendo eso, olvídense del denominador. El denominador es una constante. Entendiendo eso, yo ahora, ¿verdad? Para poder garantizar de que tiene una dispersión pequeña, y al saber que esto tiene una dispersión grande, ¿sí? Y de hecho lo podemos ver así muy burdamente de manera gráfica, ¿sí? Si yo estoy graficando acá teta, y este es mi P de teta, ¿sí? Este es mi prior, ¿verdad? Pero yo sé que el posterior tiene que ser muy angosto, entonces yo sé que el likelihood, ¿verdad? Yo esperaría que el likelihood fuese muy, muy, muy angosto. Yo esperaría entonces que el likelihood fuese una cosa así. De tal manera de que al multiplicar el likelihood por el prior, ¿verdad? Todo esto que está acá estoy multiplicando el prior por cero, por lo tanto, la multiplicación del prior por el likelihood me tiene que dar el posterior, y el posterior tiene que ser, como dijimos, como por lógica, debería ser angosto. Entonces, este prior, ¿verdad? Ese likelihood, usualmente es una función que nosotros decimos que es muy puntiaguda, es decir, que es muy apuntalada, es muy alta y es muy angosta. Y esa función se empieza a hacer cada vez más alta y cada vez más angosta mientras más datos tengo, ¿verdad? Mientras más observaciones tengo. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias pasan cosas como la siguiente.
¿sí? Voy a hablar ahora del likelihood, nada más. Entonces, el likelihood puede tener las siguientes configuraciones. Puede ser algo que es muy apuntalado, con un máximo, y se dice entonces que esto es un máximo que está ahí nada más. Un máximo global. Pero el likelihood también puede tener máximos locales. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, algo que es así. Yo puedo tener dos valores de likelihood, ¿sí? Que son, cuyos máximos tienen la misma altura. ¿Sí? Tienen la misma altura. ¿Sí? Eso es teta también. ¿Sí? Y estoy graficando la función del likelihood. Pero yo también puedo tener un likelihood que es así. Es decir, que tiene un plató. Y se dice entonces que tiene un área, o digamos una zona, un espacio de teta, donde el likelihood es máximo y tiene el mismo valor. ¿Sí? Entonces yo puedo tener acá algo que es un global, un máximo global. Yo puedo aquí puedo tener un global que no es, perdón, un máximo que no es global. Yo puedo tener múltiples máximos en mi función del likelihood. O yo puedo tener una región que tenga la misma, o sea, varios tetas que tienen eh, o sea, no varios tetas, un infinito número de tetas, porque es un continuo, que tienen el mismo valor del likelihood. Y esto introduce ciertas complicaciones a la hora de hacer la identificación de parámetros. Vamos a ver un poquito por qué. Fíjense lo siguiente. Fíjense que yo lo que quiero ahora, al hacer mi identificación de parámetros, yo lo que quiero encontrar es el valor, es la función de densidad de probabilidad del posterior. ¿Sí? El posterior. Voy a marcar esto en rojo para saber que las gráficas rojas corresponden al likelihood, y voy a marcar en verde, ¿sí? El prior. Entonces, mi prior puede ser acá bastante amplio. No, voy a cambiar un poquito distinto, voy a ponerlo así. Vamos a suponer que la curva verde es el prior. Y como el posterior está compuesto por la multiplicación del likelihood por el prior, lo que yo voy a ver entonces es que al multiplicar en el primer caso, acá, ¿sí? Esa multiplicación va a tener un solo máximo. ¿Sí? Esta multiplicación va a tener un solo máximo también, porque esta parte de acá está multiplicada por una altura mucho más significativa que esta parte de acá, que está multiplicada por la misma altura. Es decir, cuando yo multiplico la curva verde por la curva roja, el pic que me resulta aquí va a ser mucho más importante que el pic que me resulta acá. Entonces, yo voy a tener, digamos, un posterior que va a tener dos pics, pero va a tener un pic muy significativo. Es más, eso lo puedo dibujar acá. Lo puedo dibujar acá. Okay. Entonces, si yo ahora coloco acá, esto nuevamente, esto es teta, esto es teta, esto es teta. La multiplicación de las dos cosas va a ser algo así, es decir, el posterior va a ser algo de esta manera. El posterior aquí va a ser probablemente algo de esta manera. Y el posterior acá probablemente vaya a ser algo de esta manera. ¿Sí? Entonces, todo el posterior, fíjense, el posterior va a ser distinto del likelihood.
¿En qué caso el posterior es igual que el likelihood? Es igual cuando el prior es plano, ¿sí? Si yo agarro el prior, ahora digamos, mi creencia de cómo es la incertidumbre en los parámetros teta inicial, y yo digo, mi incertidumbre es máxima y coloco una distribución uniforme, que va de menos infinito a infinito, entonces la línea verde es una línea recta horizontal. Y entonces el resultado del posterior va a tener la misma forma del likelihood. No va a tener una forma distinta, ¿sí? Entonces uno empieza a hablar de que el prior, ¿verdad? Mi creencia inicial, lo que uno digamos, lo puede entender es como si uno tuviese una lupa y yo fuese a buscar la solución en la lupa que yo estoy definiendo en el prior, ¿sí? Entonces, yo el prior lo utilizo como para enfocar la búsqueda de los tetas óptimos en, 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 en este valor, ¿no? En esta zona. Entonces, fíjense, del posterior, que es toda esta línea de acá abajo, que son funciones de densidad de probabilidad, ¿verdad? Que son mucho más angostas que el prior, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho. Yo lo que puedo encontrar es cuánto vale este teta que está aquí. Y ese teta lo vamos a llamar el teta asterisco, ¿sí? Ese teta asterisco no es otra cosa que la moda del posterior. Es el valor o usualmente cercano al valor medio del posterior, ¿sí? Y es lo que uno conoce como como un estimador puntual, un point estimate. Entonces, el estimador puntual del posterior tradicional es donde el posterior tiene su valor máximo. Y uno dice que ese teta asterisco, cuyo significado es la moda del posterior, nosotros vamos a decir entonces que eso es un estimador puntual. Entonces, típicamente, una de las primeras cosas que uno hace no es identificar la función de densidad de probabilidad del posterior, sino uno lo que hace es identificar ese estimador puntual del posterior. Es decir, yo voy a identificar dónde el posterior tiene su moda. Y ese valor es el que yo voy a asumir que es el valor más probable que exista de los tetas. Entonces, cuando yo tengo este prior que está aquí, cuando ese prior es plano, ¿verdad? No tiene sentido incluir el prior. Entonces, cuando ese prior es plano, eso es equivalente a solamente encontrar dónde el likelihood tiene su valor máximo. Y justamente corresponde ese caso a lo que se conoce como el MLE, que es el Maximum Likelihood Estimate, ¿sí? Es el principio de máxima verosimilitud. Entonces, el principio de máxima verosimilitud, ¿sí? Lo que estoy escribiendo acá es el likelihood. Vamos a escribirlo como lo tenemos arriba en las ecuaciones, ¿sí? Este cuadrado, recuerda, ese cuadrado que está allí es esta función que está acá, ¿sí? Es esa función que está ahí. Esa función, recuérdense, esta función que tenemos acá, si yo le doy un teta, esa función me da a mí un número, ¿sí? Me da un valor. Es una función evaluada en un punto. Entonces, esa función depende de teta. Entonces, entendiendo lo que yo expliqué acá ahora, ¿verdad? Asumiendo en el caso más simple que el prior es así, uniforme, ¿sí? Yo estoy asumiendo un prior completamente uniforme, una distribución uniforme. El posterior, ¿verdad? Va a tener su máximo donde el likelihood tiene su máximo. Entonces, yo voy a decir que el teta asterisco es el argumento donde
se maximiza esa función del likelihood. ¿Sí? Es el argumento donde, es decir, es el teta en el cual el likelihood se hace máximo. Y a este valor que está acá, uno lo llama MLE, por Maximum Likelihood Estimate, o Estimator. Le dicen varias formas, pero MLE es digamos, súper conocido. Y esto es el principio de máxima verosimilitud. Es decir, que el principio de máxima verosimilitud no es otra cosa que una inferencia bayesiana utilizando un prior que es uniforme. Ok. Fíjense qué sucede en el caso que tengamos esto de la derecha. ¿Sí? En el caso que estamos en la derecha, yo puedo tener, si coloco un prior uniforme, ¿sí? Y trato de encontrar el teta que maximiza eso, yo me voy a encontrar con que existen dos tetas, ¿sí? Dos tetas que tienen el mismo, o que hacen que el likelihood sea máximo y que tengan el mismo valor máximo. Y entonces yo no sé discernir cuál de los dos tetas es el teta más adecuado para mi sistema. Es decir, lo que me está, en otras palabras, en verdad lo que me está diciendo es que los dos tetas son igualmente aceptados como tetas posibles o probables de mi sistema. No puedo discernir una preferencia de un teta sobre otro. Sin embargo, si yo ahora, ¿verdad? Coloco un prior que es gaussiano o cualquier cosa, el que teníamos originalmente, ¿sí? Y tengo este caso donde el likelihood por el prior tiene dos peaks, pero un peak es mucho más importante que el otro, yo sí voy a poder encontrar o discernir sobre cuál de los dos posibles tetas voy a tener preferencia. Justamente porque el prior me está ponderando la función del likelihood. Entonces, en el caso en que yo tengo un prior que es distinto a algo uniforme, ¿verdad? Yo lo que tengo que encontrar, ¿verdad? Es dónde el argumento del prior, pero multiplicado, donde el argumento del likelihood por el prior se hace máximo. Esto que está acá es el numerador de mi teorema de Bayes, ¿sí? El denominador no me interesa porque es una constante de normalización, es una constante que no afecta al lugar donde el teta se hace máximo, donde el teta maximiza el numerador, ¿sí? Entonces, nuevamente, el MLE, el Maximum Likelihood Estimate, lo que hace es maximizar el likelihood, pero en verdad lo que está haciendo formalmente es maximizando el likelihood por un prior que es uniforme, ¿sí? Por eso aquí no aparece un P de teta, porque el P de teta que aparecería aquí sería un valor constante, ¿sí? En ese caso sería un valor constante que no afecta el lugar donde ocurre el máximo. Entonces, a esto que está acá se le conoce como MLE y a lo que está abajo se le conoce como MAP, ¿sí? Y esto es Maximum a posteriori, ¿sí? Y el Maximum a posteriori no es otra cosa que la moda del posterior. Y es lo que se conoce como un point estimate, un estimador puntual del posterior. Porque esto me está dando a mí, no me está dando la función de densidad de probabilidad del posterior, me está diciendo a mí dónde el posterior concentra su masa,
¿sí? Es decir, cuál es el valor más representativo del posterior. Y entonces estos son los dos paradigmas principales que uno encuentra cuando hace identificación de parámetros. O yo hago identificación de parámetros con MLE, es decir, con un maximizando el likelihood nada más, o yo lo hago maximizando el likelihood por el prior. Y eso es, entonces, o tiene que ver con la inferencia bayesiana, ya que el valor map corresponde al valor más representativo del posterior. Sin embargo, en ninguno de estos dos casos yo estoy identificando la función de densidad de probabilidad del posterior, ¿sí? Yo solamente estoy diciendo de este posterior que está acá, cuál es el teta más representativo, ¿sí? Un valor puntual de ese posterior, el valor más representativo del posterior. Bajo un esquema de máxima verosimilitud, el prior es uniforme. Bajo un esquema o de máximo a posteriori, o de map, yo tengo entonces que ese valor representativo es el lugar donde el posterior de la inferencia bayesiana tiene su máximo valor, ¿sí? Entonces, hasta ahora, yo lo que les he dicho es cómo estimar los valores tetas de una caja negra, pero cómo estimar el valor más probable, lo pueden ver desde ese punto de vista, el valor más probable del posterior. Y nuevamente, MLE y MAP. Esas son las dos grandes alternativas, ¿no? Y eso está desarrollado acá abajo. Entonces ustedes tienen aquí el Maximum Likelihood Estimate, el MLE. Esto es lo que acabamos de comentar. Esto es lo que acabamos de comentar también en el sentido de que tengo un solo máximo o tengo múltiples máximos. Y esto es el Maximum a posteriori, que es el MAP. Ahora, ¿qué es importante acá? Es importante que este likelihood que está aquí, y con esto vamos a terminar, este likelihood es una función que es muy, muy, muy angosta, muy, muy alta. Si ustedes se enfocan en este problema, ¿verdad? En el Maximum Likelihood Estimate, ¿sí? Es decir, ustedes se olvidan del prior o dicen que el prior es uniforme. Es decir, no tengo ni remota idea de dónde está la posible solución de los tetas. Si ustedes entonces observan ese likelihood es muy, muy alto, encontrar el teta en el cual ocurre ese peak es prácticamente imposible. Imagínense que eso fuese un delta de Dirac y ustedes no tienen la capacidad de resolver o de graficar la función del likelihood, sino que tienen que ir iterando. Supongo un teta, dime cuál es el likelihood. Supongo otro teta, dime cuál es el likelihood evaluado ahí. Supongo otro teta, dime cuál es el likelihood. Bueno, es muy probable que todos los intentos que ustedes hagan caigan por acá, porque justamente el likelihood vive en una región muy pequeñita. Entonces, optimizar el teta para el likelihood en esta expresión que está ahí es súper complicado computacionalmente. No es súper complicado, pero tiene sus complicaciones numéricas. Entonces, lo que uno hace es tratar de escalar el problema sin cambiarle el lugar donde ocurre el máximo. Entonces, yo lo que quiero es el likelihood, es achatarlo. De tal manera de hacer que la búsqueda del máximo sea más fácil. Y una forma de achatarlo es colocando todo esto que está acá adentro como el logaritmo del likelihood. Entonces, típicamente, lo que uno maximiza no es la función del likelihood, sino es la función del log likelihood. Es decir, uno agarra el likelihood y le saca el logaritmo. Y eso lo que hace es rescalar el problema para hacer que la optimización sea más fácil de conseguir, ¿sí? Es un estabilizador numérico, si lo pueden ver de alguna manera así. Sin embargo, tiene un montón convienen un montón de formas
adicionales que tal vez más adelante podemos hablar de eso. Igual ocurre para el caso del map. Yo no voy a optimizar el log, perdón, yo no voy a optimizar el likelihood por el prior, sino que voy a optimizar el logaritmo de esa multiplicación. ¿Ves? El logaritmo de esto. Entonces, a eso le saco el log y eso es lo que esa es la función a la cual yo le voy a encontrar donde el teta es máximo. Y es como una especie de estabilizador. Es reescalar el problema para hacer más fácil encontrar el máximo donde el teta es máximo. Una última cosa, y con esto ahora sí terminamos. Bajo estos dos esquemas, ¿sí? MLE y MAP. MLE y MAP. ¿Sí? Fíjense que en el caso acá, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esa función roja que está acá es el likelihood. Si ustedes aplican el MLE les dice a ustedes, existen dos tetas posibles, dos tetas asterisco. Este teta y este teta asterisco. Es decir, que existen dos configuraciones, es decir, dos posibles valores que son igualmente, tienen la misma preferencia de ser los valores correctos o adecuados para un problema de identificación de parámetros. Sin embargo, y eso es asumiendo el MLE, es decir, una función uniforme, de un prior uniforme. Si yo ahora encuentro o pongo un prior que es una lupa donde yo voy a buscar la solución y ese prior yo lo coloco por acá, entonces yo termino con una función así al multiplicar el likelihood por el prior, y cuando yo encuentro cuando yo trato de buscar el máximo de esto, yo voy a encontrar un solo máximo global. Entonces yo puedo tener problemas que son no identificables porque tengo varios máximos, es decir, no, al tener varios máximos o varios sets de tetas que son igualmente posibles, yo no sé cuál de esos tetas tomar uno sobre otro porque tienen la misma posibilidad, y de esa forma yo digo que es un problema que no es identificable. Pero yo puedo convertirlo en un problema identificable. Es decir, identificable es que tiene un solo máximo, que esta multiplicación del likelihood por el prior tiene un solo máximo y ese máximo es global. Es identificable. ¿Sí? Y esto pasa en cosas del estilo, les voy a dar el ejemplo, cuando yo tengo un problema donde tengo dos tetas, por ejemplo, tengo dos parámetros que quiero actualizar, y un teta 1 y un teta 2. Y teta 1, por ejemplo, es un modo de elasticidad y esto es una inercia. Y cuando yo veo mi caja negra, esas dos cosas vienen multiplicadas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un teta aumenta, el otro teta disminuye, pero el producto queda igual. ¿Sí? Entonces, yo no sé discernir cuál de los dos es el valor correcto, sino que yo voy a tener un montón de valores de E que van casados con un montón de valores de I que me van a dar el mismo máximo del likelihood. Y lo que voy a terminar teniendo, ¿verdad? Es un likelihood que es una cosa así plana. ¿Sí? Donde tengo, por ejemplo, si estoy viendo el módulo de elasticidad, yo voy a tener un montón de módulos de elasticidad, todos estos valores de módulo de elasticidad, que van a ser posibles porque voy a tener, esto sería un teta 1, porque esto va a haber otro teta 2, ¿verdad? Que también se va a mover en un plató. Entonces, mientras estos valores van para la derecha, a lo mejor estos valores vienen para la izquierda, pero como van multiplicados, el likelihood, la altura de la función likelihood, cuando yo evalúo teta 1 y teta 2, me da igual. Entonces yo no puedo discernir cuáles son los valores singulares
de teta 1 y teta 2. No puedo encontrar un valor más representativo. Yo lo que encuentro es que todos los valores que encontré son representativos. Y eso ocurre típicamente cuando yo utilizo el Maximum Likelihood Estimate, el MLE. Cuando yo coloco el prior, un prior centrado en la zona que yo quiero, como el E y el I tienen órdenes de magnitud distintos y tienen características diferentes, yo puedo centrar la búsqueda. Búscame el valor del teta 1, búscamelo en esta zona. Ese es el prior. Y para la inercia o el teta 2, ponme este prior para realizar la búsqueda en otro lugar. Entonces, de esa forma, yo puedo convertir problemas que no son identificables en problemas que sí son identificables. No siempre, pero usualmente uno prefiere emplear una estrategia de maximum a posteriori sobre una de máxima verosimilitud o maximum likelihood, no un MLE. Eso para que lo tengan allí presente. De todos modos, esto lo vamos a retomar el próximo martes con un ejemplo en MATLAB, para que ustedes vean cómo comer estas cosas que estamos hablando acá. Y cómo podemos decir algo sobre el posterior, porque hasta ahora del posterior solamente hemos dicho dónde el posterior es máximo. Después vamos a ver si podemos decir algo sobre la dispersión. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí para no cargar la clase más. Ajá, hay una mano levantada, me parece. Sí, tengo una pregunta con el likelihood. Sí. Lo que pasa es que uno igual, como antes de hacer el likelihood, uno igual tiene que suponer un teta para poder encontrar como el resultado del likelihood, ¿cierto? No. ¿No? Porque igual hay una parte en la función del likelihood que es un f de teta, ui, que en el fondo son las observaciones z que uno tiene. Míralo aquí. Este es tu likelihood. Esta función que ¿Ya? está. ¿Sí? Esto que está acá te da a ti un número una vez que tú supones un teta. Claro. Pero en verdad eso es una función de teta. ¿Ves? Ajá. Porque tú tienes aquí, obviamente que para tú hacer esta suma, tú necesitas asumir un teta. Claro. O sea, tú te necesitas dar un teta para poder hacer esa suma, si no, no la puedes hacer. Claro, entonces mi duda con eso es que si yo me doy distintos tetas, o independiente del teta que yo me dé, el likelihood finalmente igual me va a ver los errores y en el fondo no importa ese teta que yo suponga a priori para encontrar ese valor. No, tú lo que tienes No que va hacer a ser el resultado. tú lo que tienes que empezar a hacer es empezar a trabajar con distintos tetas acá. O sea, si lo quieres hacer, digamos así, como más artesanalmente, tú pudieras, bueno, supongo un teta y veo cuánto me dio esto. ¿Qué número me da eso? Por eso me da un número. ¿Sí? Todo esto es número, esto es, una vez que yo supongo el teta, yo puedo evaluar la caja negra. Y esa caja negra la puedo comparar con el resultado experimental, que es este y gorro que está ahí. Entonces, yo veo cuánto me da a mí este valor que está aquí. Ahora supongo otro teta y veo cuánto me da a mí este valor. Y ahora supongo otro teta y veo cuánto me da este valor. Y el chiste es tratar de buscar el teta que maximiza este likelihood. ¿Sí? Sí, ya. Sí, entiendo por ahí. Eso era perfecto. Ya. Entonces eso, tienes que ir suponiendo tetas hasta que el likelihood es máximo. Gracias. Y esta curva roja, para tratar de redondear un poco, esta curva roja que estoy graficando acá abajo, si ustedes ven esto como si fuese en una sola dimensión, es decir, que el teta fuese una sola variable, aquí estarían variando teta, no sé, desde 0 hasta 10, por ejemplo. Entonces evalúan 0, ponen aquí 0 y hacen toda esta cuenta. Y ven cuánto les da este valor. Y ese es el valor que ustedes colocan acá. Después colocan otro teta aquí, no sé, 0.1. Hacen toda esta cuenta y evalúan cuál es la salida. Entonces, lo que ustedes tienen acá es justamente esta función evaluada en distintos valores de teta. Eso es la función del likelihood graficada. Pero bueno, yo esperaría que en unas clases más esto lo tengamos un poquito más incorporado, ¿sí? Esto es difícil, ¿ah? Esto no es trivial,
sobre todo a la gente que no ha trabajado con incertidumbres antes ni con probabilidad antes, esta primera aproximación es un poco enredada. Entonces, un poco de paciencia y a través de, ojalá el ejemplo que acabamos el martes, podamos entender esto de una mejor manera. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nos veríamos el próximo martes y cualquier duda yo voy resolviendo por correo a medida que voy respondiendo a poco. Así que, bueno, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.